Un héroe militar convertido en leyenda, el Cid Campeador. Pese a su leyenda posterior como héroe nacional o cruzado en favor de la Reconquista, Rodrigo Díaz, también conocido como el Cid Campeador, se puso a lo largo de su vida a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes. En realidad luchó en su propio beneficio, convirtiéndose en lo que algunos autores definen como un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga, más que un combatiente que luchaba por unos ideales. Con todo, su vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar de Mío Cid. ¿Cuáles fueron las gestas más notorias de este líder militar castellano? ¿Creéis que verdaderamente ejerció como un mercenario? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este militar que puso en jaque a varios caudillos españoles y musulmanes. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Nacimiento y juventud de un personaje icónico. No se sabe con exactitud el nacimiento de Rodrigo Díaz. Según los académicos, las propuestas de su fecha de nacimiento oscilan entre el año 1041 y el 1057. Su lugar de nacimiento está firmemente señalado por la tradición en Vivar, a unos 10 kilómetros de Burgos. Sin embargo, se carecen de fuentes contemporáneas que lo corroboren, puesto que la asociación de Vivar con el Cid se documenta por primera vez hacia el año 1200, en el Cantar de Mío Cid. Por otro lado, sus orígenes sociales y familiares no están demasiado claros, ya que los documentos conservados solo nos permiten conocer el nombre de su padre, Diego Laínez, un caballero al servicio del rey Fernando I de León. Rodrigo Díaz desde muy joven obtuvo una educación en la corte palatina del rey Fernando I, recibiendo formación en leyes, letras y especialmente en el arte de la guerra. Relativamente pronto y siendo adolescente, Rodrigo Díaz empezó a destacar gracias a sus destrezas guerreras individuales. Pasó a servir al infante Sancho, hijo primogénito de Fernando I de León, y el cual sería el futuro rey Sancho II de Castilla. En el año 1063, Rodrigo Díaz acompañaba al ejército de Sancho II en una campaña, cuando se le comandó acudir a la batalla de Graus para ayudar al rey de la taifa de Zaragoza, Al-Mutair, contra Ramiro I de Aragón. Desde el acceso al trono de Castilla de Sancho II en el año 1065 hasta la muerte de este rey en 1072, el Cid gozó del favor regio como magnate de su séquito, y podría haberse ocupado de ser Armiger Regis, armiguero real, cuya función en el siglo XI sería similar a la de un escudero. Tras un combate singular para dirimir el dominio de unos castillos fronterizos que se disputaban los monarcas de Castilla y Navarra, Rodrigo Díaz venció al caballero navarro Jimeno Garcés, lo que aumentó el prestigio que ya tenía dentro de la corte del rey Sancho II. Rodrigo combatió con Sancho II en la guerra que éste sostuvo contra su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su hermano García, rey de Galicia. Los tres hermanos se disputaban la primacía sobre el reino dividido tras la muerte del padre, y luchaban por reunificarlo. Las cualidades bélicas de Rodrigo comenzaron a destacar en las victorias castellanas de Llantada en el 1068 y Golpejera en el 1072. Tras esta última batalla, Alfonso VI fue capturado, de modo que Sancho se adueñó de León y de Galicia, convirtiéndose en Sancho II de León. Es en estas campañas cuando se cree que Rodrigo Díaz adquiere el nombre de campeador, es decir, guerrero en batallas a campo abierto. Tras el acceso de Sancho al trono leonés, parte de la nobleza leonesa se sublevó y se hizo fuerte en Zamora, bajo el amparo de la infanta Doña Urraca, hermana de los anteriores. Con la ayuda de Rodrigo Díaz, el rey sitió la ciudad en el año 1072, pero este murió asesinado, según cuenta una extendida tradición por el noble zamorano Bellido Dolfos. Caballero de confianza de Alfonso VI y primer destierro. Alfonso VI recuperó el trono de León y sucedió a su hermano en el de Castilla, anexionándolo junto a Galicia y volviendo a conseguir la unión del reino legionense que había desgajado su padre Fernando a su muerte. La relación entre Alfonso VI y Rodrigo Díaz en esta primera fase, desde el año 1072 al 1080, fue excelente. Si bien Alfonso VI no le designó cargos de relevancia a Rodrigo, como pudiera ser el conde de Nájera que ostentó García Ordóñez, lo nombró juez o procurador en varios pleitos y le proporcionó un honroso matrimonio con Jimena Díaz, la cual era una noble bisnieta de Alfonso V de León. Esta celebración se ofreció en el año 1074. Rodrigo tuvo con Jimena 3 hijos, su primogénito Diego, Cristina, la cual se casaría con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, y Cristina, la cual contraería matrimonio con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona. Muestra de la confianza que depositaba Alfonso VI en Rodrigo
fue que en el año 1079 el campeador fue comisionado por el monarca para cobrar las parias del Almutamid de Sevilla. Pero durante el desempeño de esta misión, Abdalá ibn Bulugín de Granada emprendió un ataque contra el rey sevillano con el apoyo de la mesnada del importante noble castellano García Ordóñez, que había ido también de parte del rey castellano leonés a recaudar las parias del último mandatario cirí. Ambos reinos taifas gozaban de la protección de Alfonso VI, precisamente a cambio de las parias. El campeador defendió con su contingente al Mutamid, quien interceptó y venció a Abdalá en la batalla de Cabra, en la que García Ordóñez fue hecho prisionero. Los desencuentros con Alfonso fueron causados por un exceso de Rodrigo Díaz tras repeler una incursión de tropas andalusíes en Soria en el año 1080, que le llevó en su persecución a adentrarse en el reino de Taifa toledano y saquear su zona oriental, que estaba bajo el amparo del rey Alfonso VI. Esta incursión de Rodrigo contra el territorio de Alcadir en Toledo supuso su destierro y la ruptura de la relación de vasallaje con Alfonso VI. A finales de 1080 o principios de 1081, el campeador tuvo que marchar en busca de un magnate al que prestar su experiencia militar. Es muy posible que inicialmente buscara el amparo de los hermanos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, condes de Barcelona, pero rechazaron su patrocinio. Rodrigo entonces ofreció sus servicios a reyes de taifas, lo que no era infrecuente, pues el propio Alfonso VI había sido acogido por Alamún de Toledo en 1072, durante el ostracismo de su hermano Sancho II. Junto con sus vasallos o mesnada, se estableció desde 1081 hasta 1086 como guerrero bajo las órdenes del rey de Zaragoza Al-Mutadir, quien gravemente enfermo fue sucedido en 1081 por Al-Mutamán. Este encomendó al Cid en 1082 una campaña contra su hermano el gobernador de Lérida, Al-Mundir, el cual, aliado con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona y el rey de Aragón Sancho Ramírez, no había acatado el poder de Zaragoza a la muerte del padre de ambos, desatándose una guerra fratricida entre dos reyes udíes del Valle del Ebro. La hueste del Cid reforzó las plazas fuertes de Monzón y Tamarite y derrotó a la coalición formada por Mundir y Berenguer Ramón II, con el apoyo del grueso del ejército taifal de Zaragoza, en la batalla de Almenar, en el 1082, donde fue hecho prisionero el conde Ramón Berenguer II. En el año 1084, el Cid desempeñaba una misión en el sureste de la taifa zaragozana, atacando Morella, posiblemente con la intención de que Zaragoza obtuviera una salida al mar. Al-Mundir, señor de Lérida, Tortosa y Denia, vio en peligro sus tierras y recurrió esta vez a Sancho Ramírez de Aragón, que combatió contra Rodrigo Díaz el 14 de agosto de 1084, en la batalla de Morella, también llamada de Olocau. De nuevo, el castellano se alzó con la victoria, capturando a los principales caballeros del ejército aragonés, a quienes seguramente liberaría tras cobrar su rescate. En alguno de estos recibimientos apoteósicos en Zaragoza, podría haberse recibido al Cid al grito de Sidi, mi señor en árabe andalusí, el apelativo que pasaría al romance como Mío Cid. Reconciliación con Alfonso VI y segundo destierro. El 25 de mayo de 1085, Alfonso VI consigue conquistar la taifa de Toledo, y comienza en el 1086 su asedio y campaña contra Zaragoza. En este momento se encontraba como el rey de la taifa Al-Mustaín II, el cual también contó con Rodrigo Díaz a su servicio. A comienzos de agosto de 1086, un ejército almorávide avanzó hacia el interior del Reino de León, donde Alfonso se vio obligado a interceptarlo, con resultado de derrota cristiana en la batalla de Sagrajas, el 23 de octubre. La llegada de los almorávides, que observaban más estrictamente el cumplimiento de la ley islámica, hacía difícil para el rey taifa de Zaragoza mantener a un jefe del ejército y mesnada cristianos, lo que pudo causar que prescindiera de los servicios del campeador. Por otro lado, Alfonso VI pudo condonar la pena a Rodrigo, ante la necesidad que tenía de valiosos caudillos con que enfrentarse al nuevo poder de origen norteafricano. El Cid acompaña a la corte del rey Alfonso VI en Castilla en la primera mitad de 1087, y en ese verano se dirigió hacia Zaragoza, donde se reunió de nuevo con Al-Mustaín II, y juntos tomaron la ruta de Valencia para socorrer al rey títere Alcadir, del Alcoso de Al-Mundir, rey de Lérida, que se había aliado de nuevo con Berenguer Ramón II de Barcelona, para conquistar la rica taifa valenciana, en esta época un protectorado de Alfonso VI. El Cid logró repeler la incursión de Al-Mundir, pero poco después el rey de la taifa leridana tomaba la importante plaza fortificada de Murviedro, actual Sagunto, acosando otra vez peligrosamente a Valencia. Ante esta difícil situación, Rodrigo Díaz marchó a Castilla al encuentro de su rey, para solicitar refuerzos y planear la estrategia defensiva en un futuro. Fruto de estos planes y acciones sería la posterior intervención del Cid en el Levante, que traería como resultado una sucesión encadenada de acciones bélicas que le llevarían a acabar por rendir la capital de Turia. Cuando llegó, Valencia estaba siendo sitiada por Berenguer Ramón II, ahora aliado con Al-Mustaín II de Zaragoza, a quien el campeador había negado entregar la capital levantina en la campaña anterior.
Rodrigo, ante la fortaleza de esta alianza, procuró un acuerdo con Almundir de Lérida y pactó con el conde de Barcelona el levantamiento del asedio, que éste hizo efectivo. Posteriormente, el Cid comenzó a cobrar para sí mismo las parias que anteriormente Valencia pagaba a Barcelona o al rey Alfonso VI, y estableció con ello un protectorado sobre toda la zona, incluida la taifa de Albarracín y Murviedro. Sin embargo, antes de terminar el 1088 se produciría un nuevo desencuentro entre el caudillo castellano y su rey. Alfonso VI había conquistado Aledo, provincia de Murcia, desde donde ponía en peligro las taifas de Murcia, Granada y Sevilla con continuas algaradas de saqueo. Entonces las taifas andalusíes solicitaron de nuevo la intervención del emperador almorávide, Yusuf ibn Tashfin, que sitió Aledo el verano de 1088. Alfonso acudió al rescate de la fortaleza y ordenó a Rodrigo que marchara a su encuentro en Villena, para sumar sus fuerzas, pero el campeador no acabó por reunirse con su rey, sin que se pueda discernir si la causa fue un problema logístico o la decisión del Cid de evitar el encuentro. Alfonso VI, a su vez, en lugar de ir al lugar del encuentro acordado, toma un camino más corto, por Ellín y por el Valle del Segura hasta Molina. En todo caso, Alfonso VI volvió a castigar al Cid con un nuevo destierro, aplicándole además una medida que solo se ejecutaba en casos de traición, que comportaba la expropiación de sus bienes, extremo al que no había llegado en el primer destierro. Es a partir de este momento cuando el Cid comenzó a actuar a todos los efectos como un caudillo independiente y planteó su intervención en Levante como una actividad personal, y no como una misión por cuenta del rey. Intervención en el Levante y la conquista de Valencia. A comienzos de 1089 el Cid saqueó la taifa de Denia, y después se acercó a Murviedro, lo que provocó que Alcadir de Valencia pasara a pagarle tributos para asegurarse su protección. A mediados de ese mismo año, el Cid amenazó la frontera sur del rey de Lérida Almundir y de Berenguer Ramón II de Barcelona, estableciéndose firmemente en Burriana, a poca distancia de las tierras de Tortosa, que pertenecían a Almundir. Este, que había amenazado sus dominios sobre Tortosa y Denia, salió con Berenguer Ramón II, quien atacó al Cid en el verano de 1090, pero el castellano lo derrotó nuevamente en Tebar. Como consecuencia de estas victorias, el Cid se convirtió en la figura más poderosa del oriente de la península, estableciendo un protectorado sobre el Levante que tenía como tributarios a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Jérica, Segorbe y Almenara. Alfonso VI, con el afán de recuperar su influencia en Valencia, salió con Sancho Ramírez de Aragón y Berenguer Ramón II, y consiguió el apoyo naval de Pisa y Génova. El rey de Aragón, el conde de Barcelona y la flota pisana y genovesa atacaron la taifa de Tortosa, que había sido sometida por el Cid al pago de parias, y en verano de 1092 la coalición hostigó Valencia. El Cid, que estaba en Zaragoza, la única taifa que no le tributaba parias, recabando el apoyo de Almustaín II, tomó represalias contra el territorio castellano mediante una enérgica campaña de saqueo en La Rioja. Tras estos acontecimientos, ninguna fuerza cristiana se pudo oponer al Cid, y solo el potente imperio almorávide, entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente. La amenaza almorávide fue la causa que definitivamente llevó al Cid a dar un paso más en sus ambiciones en Levante, y superando la idea de crear un protectorado sobre las distintas fortalezas de la región, sostenido con el cobro de las parias de las taifas vecinas, Tortosa, Alpuente, Albarracín y otras ciudades fortificadas levantinas, decidió conquistar la ciudad de Valencia para establecer un señorío hereditario, estatus extraordinario para un señor de la guerra independiente en cuanto que no estaba sometido a ningún rey cristiano. En julio del año 1093, el Cid comenzó a acercar la ciudad de Valencia. La ciudad, en situación de peligro extremo, solicitó un ejército de socorro almorávide, que fue enviado al mando de Al-Admuni, y avanzó desde el sur de la capital de Turia hasta Almusafés, a 23 kilómetros de Valencia, para seguidamente volver a retirarse. Ya no recibiría a los valencianos más auxilio, y la ciudad empezó a sufrir las consecuencias del desabastecimiento. El estrecho cerco se había prolongado por casi un año entero, tras el cual Valencia capituló el 17 de junio de 1094. El Cid tomó posesión de la ciudad titulándose Príncipe Rodrigo el Campeador. De todos modos, la presión almorávide no cejó, y a mediados de septiembre de ese mismo año, un ejército al mando de Abu Abdallah Muhammad ibn Tashfin, sobrino del emperador Yusuf, llegó hasta Quart de Poblet, a 5 kilómetros de la capital, y la asedió, pero fue derrotado por el Cid en batalla campal. En el año 1097, una nueva incursión almorávide al mando de Muhammad ibn Tashfin intentó recuperar Valencia para el Islam, pero cerca de Gandía fue derrotado otra vez por el campeador con la colaboración del ejército de Pedro I, en la batalla de Bairén. Ese mismo año, Rodrigo envió a su único hijo varón, Diego Rodríguez, a luchar junto a Alfonso VI contra los almorávides. Las tropas de Alfonso VI fueron derrotadas y Diego perdió la vida en la batalla de Consuegra. Este suceso marcaría profundamente la vida del Cid.
A fines de 1097 tomó Almenara, cerrando así las rutas del norte de Valencia, y en 1098 conquistó definitivamente la imponente ciudad fortificada de Sagunto, con lo que consolidaba su dominio sobre lo que había sido anteriormente la taifa de Valansilla. Fallecimiento y legado del Cid Campeador. La muerte del Cid se produjo en Valencia, entre mayo y julio del 1099. El filólogo e historiador Alberto Montaner Frutos se inclina por situarla en mayo, debido a la coincidencia de dos fuentes independientes en datar su deceso en ese mes: el linaje de Rodrigo Díaz por una parte y por otro las crónicas alfonsíes que contienen la historia del Cid. Su esposa Jimena se convertiría en señora de Valencia y consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III, durante unos 3 años. Pero en mayo del año 1102, ante la imposibilidad de defender el Principado, la familia y gente del Cid abandonaron Valencia con la ayuda de Alfonso VI, tras los almorávides desvalijar e incendiar la ciudad. Así, Valencia fue conquistada y permaneció en manos musulmanas hasta el año 1238, cuando fue retomada definitivamente por Jaime I. Rodrigo Díaz fue inhumado en la Catedral de Valencia y enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, a donde fueron llevados sus restos tras el desalojo e incendio cristiano de la capital levantina en el año 1102. En lo referente a la literatura, la vida del Cid quedó reflejada en una de las obras más importantes de la literatura española y europea, como es el Cantar del Mío Cid, un cantar de gesta anónimo que relata todas sus hazañas heroicas de sus últimos años de vida. Se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española, y el único cantar épico castellano conservado casi completo. Solo se han perdido la primera hoja del original y otras 2 en el interior del códice. La relevancia del cantar no se limita a lo literario, sino que da inicio a toda una disciplina intelectual: la filología como ciencia moderna en España, a finales del siglo XIX, que se inicia con el estudio de este poema por parte de Ramón Menéndez Pidal, y su decisión de aplicar por primera vez a este texto el método histórico crítico, la más potente herramienta de la filología de su época, inaugurando así los estudios filológicos españoles. Coméntame abajo, ¿cuál es la hazaña militar más relevante del Cid en tu opinión? ¿Por qué crees que su figura ha sido tan destacada e importante en la historia española? Nos encantará saber tu opinión sobre este líder militar que puso en jaque tanto a cristianos como a musulmanes. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!